Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama habla en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa. Su santidad el Dalai Lama da enseñanzas sobre la lámpara en el camino hacia la iluminación de Atisha. 4 monjes tibetanos recibieron sentencias extraordinariamente duras tras la represión de China en el monasterio de Tengdro. El Senado de los Estados Unidos confirma a Uzra Zeya para la Subsecretaría de Estado de la Oficina de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado. El representante Godup Sering asiste al meeting Alto a los Juegos de Genocidio Beijing 2022 en Washington, D.C. El representante Tashi Phuntsok visita Yuntenling y se reúne con la periodista Giselle Nat. El jueves de esta semana, el líder espiritual tibetano, su santidad el Dalai Lama, envió un mensaje a la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa de 2021, una iniciativa conjunta del embajador Brownback, ex jefe de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional, y Katrina Sue de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos. Religious freedom is actually, in a way, the freedom of our thought. The various different religious tradition, different philosophy, different tradition, but all carry same message of love and forgiveness, contentment, self-discipline. So these are, even non-believer, it is very relevant. Content and self-discipline, and think more other rather than oneself. Además de su santidad el Dalai Lama, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el embajador Sam Brownback, el exsecretario de Estado Mike Pompeo, los congresistas Chris Smith y Frank Wolf, el senador James Lankford, Katrina Lantos Sweat y Samantha Powers del USAID participaron en la cumbre de 3 días. Los oradores mencionaron la difícil situación y la falta de libertad religiosa provocada por el Partido Comunista Chino para los budistas tibetanos, musulmanes uigures, cristianos y practicantes de Falun Gong, y pidieron la protección de la libertad religiosa. Godup Sering, el representante de la Oficina del Tíbet Washington, D.C., habló en un evento paralelo titulado Persecución de la libertad religiosa en el Tíbet. El martes y miércoles de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama dio enseñanza de 2 días sobre la lámpara en el camino hacia la iluminación de Atisha, a pedido de la Asociación Budista Ladakh, la Asociación Ladakh Kompa y Tikse Rinpoche. Cuando se le preguntó acerca de cómo su santidad explica su popularidad entre los seguidores de religiones distintas al budismo, su santidad dijo que tal vez se deba a que habla de la importancia de cultivar un buen corazón. Según un informe publicado por Human Rights Watch, 4 monjes tibetanos recibieron sentencias extraordinariamente severas a la represión de China contra el monasterio de Tengdro el año pasado. Chogyal Whampo, un monje de 46 años y líder del monasterio de Tengdro, dejó por error su teléfono celular en un café de Lhasa. El descubrimiento del teléfono celular reveló que Chogyal envió una ayuda monetaria a los tibetanos que viven en Nepal por la pérdida sufrida en los terremotos de 2015. Las autoridades de Lhasa consideraron que la práctica era ilegal y Chogyal se enfrentó a golpizas e interrogatorios. So after the discovery of Chogyal Whampo's cell phone, the security forces in Lhasa traveled to Thingri, to his village, and raided his village as well as Tengdro Monastery, which resulted in the arrest of 20 Tibetans. They were arrested because they had provided monetary funds for the earthquake that hit Nepal in 2015. So eventually, most of them were released. However, 4 of the monks, including Chogyal Whampo, were given extremely harsh sentences, and they were actually tried after a year of their arrest. So we can only imagine what they have gone through, the ill treatment and torture while in custody before they were tried. So China has always treated Tibetans' expression or show of reverence to His Holiness the Dalai Lama as a crime. And even possessing a picture of His Holiness the Dalai Lama can land one in jail. However, nowadays we are seeing increasing crackdown on Tibetans for just contacting their family and friends who are in exile. Chogyal Whampo ahora está condenado a 20 años.
Lobsang Jinpa, de 43 años a 19 años, Norbu Dundrup, de 64 años a 17 años, y Gao Yeshe, de 36 años a 5 años en prisión. El martes de la semana pasada, el Senado de los Estados Unidos confirmó a Uzra Zeya, una diplomática estadounidense, para la Subsecretaría de Estado de la Oficina de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado. En los últimos años, la Oficina de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Subsecretario de Estado tendió a servir simultáneamente como coordinador especial de asuntos tibetanos. El gobierno chino está reprimiendo a los tibetanos, cristianos y otras minorías étnicas, declaró Zeya durante su audiencia de nominación en abril. Zeya destacó su experiencia trabajando con disidentes chinos y señaló que el genocidio actual de China contra los uigures. Ella manifestó su deseo de utilizar las herramientas del Congreso como la Ley Global Magnitsky y la Ley de Derechos Humanos Uigur durante su mandato como subsecretaria. El representante Godup Serin de la Oficina del Tíbet, Washington, D.C., asistió a la manifestación Alto a los Juegos del Genocidio Beijing 2022 en Washington, D.C. El representante Godup Serin comentó: si China va a disfrutar del privilegio de ser miembro de la comunidad internacional, también debe respetar las reglas y las normas internacionales relativas a los derechos humanos, la libertad y la justicia. Decapitation of basic human rights in Tibet, Hong Kong, and southern Mongolia. Look at their constant threat to Taiwan and India. More can be endangered if the CCP belligerence is not stopped. The 2022 Winter Olympics is a moment in history, and the international community must make China stop these egregious acts. El viernes de la semana pasada, el representante Tashi Phuntsok visitó Yuntenling, un centro budista tibetano en Bélgica, y se reunió con la periodista Jinel Nat. El representante Phuntsok y la señora Nat discutieron los 4 compromisos de su santidad el Dalai Lama y destacaron los esfuerzos de su santidad para revivir la tradición de Nalanda, considerando significativamente relevante su contribución en los tiempos modernos. Además, hablaron sobre la administración tibetana en el exilio y el enfoque del camino medio. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.